Y habíamos quedado en las inmunodeficiencias, pero primarias, y habíamos entendido que es primario versus una inmunodeficiencia secundaria. Y en general, cuando nosotros eh, hablamos o pensamos en una categoría de inmunodeficiencias, lo primero que viene a nuestra mente en realidad es una inmunodeficiencia secundaria, y la más común secundaria a un virus es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el VIH. Pero habíamos visto que también hay algunas inmunodeficiencias que no son muy comunes, que son primarias, pero que por lo general estas inmunodeficiencias, las más severas, son incompatibles con la vida, y además se presentan en edades eh, muy tempranas, ¿no? Y a veces no son compatibles con la vida. Cuando hablamos de, entonces, ahora sí, de inmunodeficiencias secundarias, se pueden encontrar inmunodeficiencias secundarias en pacientes con cáncer, con diabetes y con otras enfermedades metabólicas, también malnutrición, infecciones crónicas o nefropatía. Entonces, aquí hay ejemplos que no son el VIH-Sida y que sí pueden dar inmunodeficiencias secundarias. Cuidado que ante la mínima, ante la más sospecha de que el paciente está con infecciones a repetición, iras, enfermedades diarreicas agudas y demás a repetición, y vemos que hay una baja de leucocitos, eh, inmediatamente pensemos en VIH. Evidentemente tenemos que descartar esto, pero no debemos dejar de lado otras inmunodeficiencias secundarias. En conjunto, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que los trastornos de origen genético primario, como ya les había explicado. La inmunodeficiencia secundaria más importante, que siempre se asocia a esta inmunodeficiencia, es el VIH-Sida. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico, cuando se diagnostica, aunque sabemos la etiología, la patogenia, la fisiopatología, sabemos mucho del VIH-Sida, hasta la fecha no hemos podido encontrar un tratamiento verdaderamente curativo. Se ha hablado hace muchos años de muchas veces de muchos intentos de vacunas contra el VIH, pero lamentablemente, aunque conocemos tanto de la enfermedad, no hemos podido erradicarla, ¿no? O sea, sí hemos podido prolongar la vida, digamos, porque ahora tenemos un arsenal amplio de antirretrovirales, pero no hemos podido llegar a una curación en realidad. Ya entrando al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Como ustedes ya han visto, y no vamos a repasar esto ampliamente porque lo han visto el año pasado en bacteriología, el mencionar ya SIDA es como la última fase de una infección por el VIH. Ya se la saben de memoria que la célula leucocitaria que afecta el VIH es el linfocito TCD4. Y esto afecta a la inmunidad celular, pero no solo la celular, porque sabemos que el TCD4 estimula al linfocito B para que se convierta en un linfocito B maduro o diferenciado, o también llamada célula plasmática, EMA positivo, ¿no? Ya sabemos eso, CD58 positivo, diferente al macrófago que es CD68, y esto hace que también esté afectada entonces las dos inmunidades, como quien dice, nos dan toda la torre. Es una enfermedad producida por un retrovirus. Ya entienden perfectamente bien a qué se llama un retrovirus, porque tiene una transcriptasa reversa o inversa. Es un virus, si es una transcriptasa reversa o inversa, evidentemente tendrá que tratarse de un virus no DNA, sino un virus RNA, ¿no? Llamado virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Entonces hay que, clara, concisa, precisa las definiciones. VIH es el virus. La enfermedad es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero la última fase es esa, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, o sea, el SIDA. Antes a esto hay otras fases. Se caracteriza por una profunda inmunosupresión que da lugar a infecciones oportunistas y, ojo, muchas veces nos olvidamos de este pequeño gran detalle. Mm, La inmunodeficiencia nos condiciona a mayor susceptibilidad de proliferación descontrolada, o sea, de neoplasias secundarias. Y otra cosa que también olvidamos en el VIH-Sida, porque nos acostumbramos nomás a que está inmunodeficiente y tiene infecciones a repetición, es que afecta al sistema nervioso central, o sea que puede tener manifestaciones neurológicas. El virus del VIH no solo tiene su blanco en el CD4, ojo, el CD4 es el que más, el que tiene el receptor más compatible para que ingrese el VIH, CD4. Pero también hay otras células leucocitarias, por si acaso, que también son susceptibles a infección. Eso va a ser pregunta de examen en un contexto clínico, el que esté tomando apuntes, si es que están, porque yo creo que este año ni siquiera me van a pasar las preguntas que tengo que hacer, que las he prometido. Ay, por cierto, he leído unos mensajes de las personas que ganaron esas preguntas y se me han pasado porque me mandan no sé cuántos mil mensajes al día. Entonces vuelvan a mandarme los mensajes para que ya quedemos cómo se va a hacer eso de las preguntas que han ganado. Porque hace años he cometido el error de tener un teléfono para el trabajo y el mismo para mi familia y el mismo para todo. Entonces, escuchan, ya se imaginarán, me llegan 50,000 mensajes, entonces a veces los leo y a veces me pasa y no quiero volver a ver, si no los puedo ver, no es que no les diré bola. Por ejemplo, hoy día he visto a los que he podido encontrar, los que me han pedido el cuadrito de enfermedades inmunitarias, de hipersensibilidades y eso, se los he mandado. Los que no les he respondido, por favor, reitérenme para que les reenvíe ese cuadro. Entonces, no se olviden de eso, ¿no? De que eh, el VIH puede condicionar enfermedades neoplásicas. Y, a ver, van a ir a hacer un proceso metacognitivo, a ver, a averiguar. Cada vez les digo, ¿no? Averigüen tal cosa, pero les vale madres, no sé. Y no sé si la estarán averiguando, tomando apuntes, pero eso que les digo que averigüen, después va a estar en un examen, en un contexto clínico, en el examen teórico. El examen teórico ya lo he empezado a hacer con harto tiempo para que esté bien estructurado y cumpla su objetivo. Entonces, una pregunta, o sea, que hay que entender es por qué el VIH o por qué una inmunodeficiencia o cómo podría condicionar a que me dé cáncer. A ver, van a buscar, verificar, a ver cómo es, porque es importante a la hora de hacer un razonamiento clínico y diagnosticar una de estas enfermedades. Dentro de la epidemiología, esto ha cambiado con los años, ¿no? Porque antiguamente, bueno, les voy a decir sinceramente como que se está olvidando esta enfermedad, porque ya no hay muchas campañas, ya no se escucha mucho de eso. Antiguamente, cuando yo era joven, muy antiguamente, era full la campaña, que usa condón, que esto, que lo otro, era full. Y actualmente estoy viendo que ha disminuido esa campaña, no porque no sea tan importante esta enfermedad o tan grave, porque es grave esta enfermedad, es muy grave, sino porque, no les voy a negar, a nivel mundial ha disminuido el número de infectados con VIH. ¿Sí? Pero antes, incluso de mi generación, que cuando yo era joven, cuando empezó como 20 años antes, el VIH-Sida, estamos hablando de los años fines de los 70, o sea, en comienzos de los 80, pues era una enfermedad bien estigmatizada que hasta se han metido con las cosas filosóficas y de religión, porque donde empezaron a aparecer, o sea, la epidemiología subió altísima en hombres homosexuales o bisexuales. Y no les voy a repetir todo lo que ya les han hablado en bacteriología,
porque sabemos que existe un receptor más susceptible en la mucosa rectal de este virus. Sin embargo, esto de los homosexuales pasó a los heterosexuales y evidentemente lo veíamos como una enfermedad que castiga a los homosexuales, una enfermedad que es que tiene implicancias religiosas y demás, pero simplemente era porque había un receptor más susceptible en la mucosa rectal, así de sencillo. Actualmente, incluso ya no podríamos decir, porque a nivel mundial, las estadísticas en algunos países han disminuido, o sea, es menos la incidencia en las personas homosexuales que en las heterosexuales. Entonces, ha cambiado esto. Puede ser a razón de que las personas homosexuales tienen mayor cuidado incluso que una persona heterosexual que piensa que no le va a pasar. Entonces, también como esta transmisión no solo es de vía sexual, los pacientes que consumen drogas por vía intravenosa también son muy susceptibles, ¿no? Los consumidores de derivados opioides, ¿no? Los hemofílicos, estos no tienen ni pecado, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, o sea, estoy hablando de los homosexuales, sino de los que usan drogas, ¿no? Pero las personas hemofílicas deben que recibir complementos de sangre cada cierto tiempo y evidentemente, aunque estamos haciendo un chingo de estudios a la sangre que damos para donar o para que haya un receptor, puede haber algo que se llama periodo ventana, que tampoco se los voy a explicar porque si ya se lo saben de memoria, han llevado en bacteriología, ¿a qué se llama ese periodo? Cuéntame cuánto puede durar. Por si acaso no solo puede durar 3 a 6 meses, ¿no? Ustedes ya saben eso. Eh, los contactos heterosexuales de los miembros de otros grupos de riesgo elevado también es un factor de riesgo. Eh, y también hay que ver la transmisión de madre a hijo. A ver, bueno, me da miedo preguntar. Antes preguntaba esto y me decían, ¿qué chingada está preguntado, doctor? Mis preguntas onzas, eso ya no lo sabemos de memoria. Pero a ver, vamos a intentar. No, a ver, ojalá no me sorprendan de manera mal. ¿Cómo se puede transmitir el VIH de madre a hijo? A ver, ¿quién sabe? O motivación extrínseca, como siempre. En el momento de parto, doctor. Y Ya, una atrás- sal, ¿no? Doctor, ¿Ya? ¿Qué dice? podría ser por el parto vaginal, porque en mujeres que tienen VIH está más indicado lo que es la cesárea y algunas veces no se hace, no, ni la madre sabe que tiene VIH, entonces nace por vía vaginal. Ya. ¿Alguna otra manera de que se transmita al bebé? Tal vez por Y lactancia, ya doctor. ven que les dicen en... ¿Qué materia se llama, ve? Esa materia se llama medicina social preventiva epidemiológica. Como se vayan llamando, ¿ves? Esa materia cada vez que subes de curso, que no le dan bola a ustedes mucho. Yo tampoco le daba, no voy a negar. Pero en general te dicen, no, a huevo, todo, siempre lactancia materna. Nunca se interrumpe la lactancia materna. ¿No? O sea, vacuna, se le vacuna, no, tiene diarrea. O sea, casi la respuesta siempre es, no se va a suspender la lactancia materna. Pero una de las cosas, de las condiciones donde sí es en la lactancia. Hace un mes o menos he ido a donde el doctor Pardo, al director del materno, están haciendo, si se han dado cuenta, años habían ¿cómo se llama? Los kiosquitos, ¿no? Y no me ha dado tanta pena que los quiten porque va a ser para un banco de leche. Más bien, yo creo que indirectamente el Viedma ha tenido mucho beneficio. Porque cada vez que yo pasaba por los kiosquitos del Viedma, estaban todos los médicos del Viedma ahí sentados, disque en su hora de almuerzo, que duran 3 horas, ¿no? Ahí. Entonces, evidentemente, si vamos a tener un banco de leche,
tendrá que ser tan riguroso o más riguroso que cuando hacemos los exámenes de sangre para los donadores de hemocomponentes. Entonces, a ver, ya estoy presentando otra vez. La transmisión también puede ser por la lactancia materna. Pero ¿cómo puede ser esta transmisión? ¿Viene en la leche? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cómo se transmite realmente? O sea, ¿el VIH está en la leche materna o cómo es la cosa? A ver, si no saben, lo busquen. Sí, sí está presente, doctor. ¿Ya? ¿O será que es por una herida que se corta y sale la sangre y por ahí? O sea, a ver, ¿será que está presente en la leche o será que está en la leche, también en la sangre? ¿O cómo será? En los dos, doctor, está en cualquier líquido de la Exacto. madre. O sea, de las dos maneras es. A ver, ella hace una pregunta bien, ah, bueno, antiguamente me la hacían hasta ustedes después de haber pasado, porque no les quedaba claro, digamos, porque se puede transmitir el VIH si una persona está durmiendo en la misma casa y le pica un mosquito al paciente que es cero positivo, bueno, al VIH positivo, y luego lo va a picar a otra, al sano, ¿se puede transmitir de esa forma por mosquitos? Creo que no. No, doctor. ¿Por qué no? No. Doctor, porque en la pequeña cantidad que chupa el mosquito no está elevada la carga viral que necesita para transmitir a la otra persona. Sí, es demasiado difícil que suceda eso. No es imposible, pero es improbable, ¿no? Además que en el tracto ¿cómo se llama? Del mosquito tiene una serie de enzimas desde su, no me acuerdo qué se llama su chingadera, esa su probóscide, creo, hasta el tracto gastrointestinal que liquida a los virus, ¿no? Entonces es así. Pero mm, hay, con esto se generan pues muchos mitos y demás que nosotros como médicos tenemos que saber responder claramente a los pacientes o a los familiares de pacientes que tengan VIH. Ah, me he olvidado preguntar, ¿se está viendo, no? Las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Patogenia de las infecciones por VIH. Mm. El SIDA es una inmunodeficiencia profunda que afecta a las células. Esto se debe a la infección y a la pérdida grave de los linfocitos TCD4, pero no es el único, ¿no ve? No es el único, la única célula blanco, digamos, ¿no? También, como les había mencionado, es en el sistema nervioso central, o sea, que tiene sus blancos en esto. A ver, ciclo vital del VIH, infección de las células, ¿no? Primero, ¿no? Integración del provirus en el genoma de la célula anfitriona. Es por eso que se queda ahí metido en el código genético por mucho tiempo, dormido. Incluso podría estar la carga viral, como ustedes saben, muy baja o inexistente con los antirretrovirales, que eso es lo que nosotros chequeamos. De hecho, como he leído algunas preguntas que han venido en el revalida, en el examen nacional para revalidar tu título de médico en Brasil, vamos a ser más enfáticos en eso y me van a hacer recuerdo en cómo nosotros saber si estamos en el seguimiento, está yendo bien o mal un paciente con VIH-Sida. Bueno, con VIH, perdón. Y eso es en base a la carga viral, o sea, a cuántas copias de virus hay
y eso se clasifica en si está adecuada o más o menos adecuada o ya no sirve tus antirretrovirales. Pero además de eso, este, no solo se pide la carga viral, actualmente, bueno, hace tiempo se pedía el recuento de CD4, o sea, cuántos linfocitos de CD4, y en base a eso se planifica, ¿no ve? Si vas a subir la dosis, si vas a cambiar los retrovirales, etcétera. Bueno, como ustedes ya saben, hay un receptor en la membrana, es un receptor de membrana que es el GP41 y el GP120, son muy importantes. Estamos hablando de la membrana del CD4, ¿no ven? Ahora bien, muchas investigaciones, o sea, han agarrado y han intentado hacer vacunas, ¿no? Contra el VIH. Pero la característica del VIH es que tiene alto nivel mutagénico, o sea, cambia mucho. De hecho, existen dos tipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2, el que es ha venido de África, están los monos, bla, 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 todo eso, ya saben, ¿no? Pero es muy poligénico, o sea, cambia mucho. Entonces, cuando tú logras que haya una respuesta antigénica ante un X virus, ya el virus ya ha cambiado, ya ha mutado, ya ha cambiado mucho. Entonces, parece ser que por eso es que no va a dar mucho hacer vacunas. Pero a alguien se le ha prendido el foco y dijo y vio, hizo un experimento. O sea, él estaba, evidentemente la mayor incidencia de VIH es en los pacientes, bueno, en África, ¿no? Hay comunidades que casi el 100% están con VIH. Y aquí hay teorías conspiracionistas y sociales y demás que no son tan teorías, les cuento. ¿Por qué? Porque tal vez si realmente hay países grandes, o sea, en menos de 9 meses hemos tenido una vacuna contra el coronavirus y no tenemos en tantos años una vacuna contra el VIH. Algunas potencias mundiales no les interesa que haya una vacuna contra el VIH. ¿Por qué? Porque el ciclo de pobreza hace que los recursos naturales de esas poblaciones queden en manos de las naciones poderosas. Y me refiero específicamente a África. Hasta a las naciones poderosas no les interesa si tienen un buen sistema de salud, si tienen educación, si tienen un gobierno, ¿cómo se llama? Un gobierno estable. ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, es bien contradictorio, ¿no? Hay países en África que son tan ricos, ricos les digo en oro, en diamantes, en recursos naturales, pero que curiosamente todos esos recursos nacionales se los llevan otras naciones porque tienen su ciclo de pobreza ahí bien determinado y no pueden salir de esto. Entonces, pareciera, a mi manera muy personal de ver, es que no hay una verdadera iniciativa o una verdadera motivación para poder curar el VIH, SIDA o hacer una vacuna. Pero como les decía, había un investigador que investigó un montón toda su vida investigó en una vacuna o un tratamiento contra el VIH-Sida. Y sí, ha descubierto algo bien interesante. En poblaciones que hay altísima infección de VIH-Sida, ha encontrado ciertos individuos que son inmunes. De hecho, tarde o temprano tendría que haber sucedido eso. O sea, la humanidad o cualquier organismo tiene la capacidad de adaptarse y al adaptarse, si esa adaptación le da algo que hace que sea mejor para su estabilidad, para su fortaleza, entonces se queda. Y lo que ha descubierto es que por cómo eran inmunes ¿existen personas inmunes al VIH? Sí, claro. Este receptor el linfocito TCD4 en algunas personas no existe o está cambiado totalmente en África. Y entonces el virus
no puede entrar por ahí. Y punto. Eso ha dado ideas de pensamiento lateral, metacognición, diciendo, a ver, si yo hago una vacuna contra el virus VIH y además muta un chingo, no va a servir nunca. Pero ¿qué tal si hago una vacuna que haga que destruyas o alteres el receptor de membrana de CD4, el GP41 o el GP120? Entonces, parece que el camino, si es que algún día existe una vacuna efectiva contra el VIH, va a ser por ahí. Bueno, eso en referente ¿cómo se llama? A los receptores de membrana importantes, ¿no? Mecanismo de la inmunodeficiencia, todo en base a la inmunidad celular, pero no solo a la celular, porque como quien dice, nos da en toda la madre porque afecta al CD4 y el CD4 es el colaborador, es la inteligencia de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces, hay colonización de órganos linfáticos, porque los CD4 están en los ganglios linfáticos, en las placas de Peyer, etcétera, etcétera. Hay activación crónica de los linfocitos no infectados. Hay una infección directa de las células de células progenitoras tímicas, o sea, de las células T, ya que saben que maduran en las timo. Hay fusión de células infectadas y no infectadas con formación de sincitios. Y nosotros reaccionamos de una manera que para el sistema inmunitario es coherente, es lógica. Si está infectado, entonces lo que iniciamos nosotros es, para que no infecte a otras células, el mecanismo de muerte celular programado. Entonces, eso da una apoptosis de linfocitos TCD4, pero es como o sea, no solo afecta a los linfocitos TSD4 infectados, sino que también afecta a los no infectados. Entonces, por eso es que se da un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque el linfocito TCD4 está en depresión, está a la baja, porque algunos de ellos están infectados y eso estimula a nuestro sistema inmune para que nos los quitemos de encima, iniciando la apoptosis, pero no solo se dan apoptosis a los linfocitos infectados, sino que también pueden afectar a los no infectados. Bueno, dentro de las principales alteraciones de la función inmunitaria en el SIDA, es un cuadrito directamente sacado del libro. Tenemos por un lado linfopenia, ¿no? Todo lo que se llame penia es disminución, ¿no? Leucopenia, y cuando tenemos una alza en el laboratorio, o sea, cuando hay un aumento, le decimos leucocitosis o linfocitosis o neutropenia o neutrocitosis, o sea, arriba y abajo es eso. Pero en este caso, hay hacia abajo, ¿no? ¿Qué hay en la linfopenia? En realidad, decir linfopenia, uno podría pensar, no, pero doctor, solo están bajando los linfocitos B, o los T, perdón, los TCD4. ¿Y qué hay de los otros? Los otros no deberían reflejarse así. De inicio, evidentemente, pero un examen de sangre solo te da recuento de puntos azules, que son linfocitos T, B o NK, ¿no ve? Entonces, en un examen de sangre normal no vamos a poder detectar así tan específico. Incluso en primeras etapas podría estar compensado. Evidentemente podría haber disminución de linfocitos T, pero compensado de linfocitos T CD4, pero compensados con otros linfocitos B, NK o T. Y inicialmente podrían ni siquiera manifestarse. Ahora, cuando nosotros podemos hacer de forma selectiva el estudio para saber recuento de linfocitos T, CD4, entonces sí va a ser evidente, ¿no? Entonces la linfopenia es es una linfopenia a expensas de linfocitos T, CD4.
Disminución de los linfocitos T in vivo. Cuando un o sea, no solo la infección hace que esté infectado y que pase a las otras y demás, y esa infección hace que tenga apoptosis en el linfocito T y los demás que no están infectados, sino que cuando está con el virus, se ha visto, se ha documentado que el linfocito T, a pesar de que esté vivo e infectado, no funciona de la misma forma. Entonces, hay una pérdida de la preferencial de los linfocitos T activados y de memoria. Hay disminución de la hipersensibilidad retardada. Acuérdense que la hipersensibilidad retardada es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, ¿no ve? Hay susceptibilidad a las infecciones oportunistas y hay susceptibilidad a las porque hay susceptibilidad a infecciones, perdón, a neoplasias. Y evidentemente, un paciente que tiene VIH no muere de VIH en sí, sino muere de la inmunodeficiencia que le da en un órgano, digamos, podría darle en pulmón, le da una neumonía, un respiratorio, se muere. Infecciones oportunistas de una diarrea de los demonios que no se puede parar con nada por infecciones oportunistas, pues muere de un choque hipovolémico. ¿Por qué? Por diarrea, ¿no? Así. Alteraciones de las funciones en los linfocitos T in vitro. Este era in vivo, ¿no? Este in vitro. Disminución de la respuesta proliferativa y mitógena, ¿no? Hay disminución de la citotoxicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que los linfocitos T no pelean a través de inmunoglobulinas o anticuerpos, sino cuerpo a cuerpo, eso se llama inmunidad celular. Ahí se acuerdan en la parte normal, donde hay perforinas, granzimas, esas cosas, ¿no? Disminución de la función cooperadora para la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Esto es lo que les he mencionado varias veces. A pesar de que es una inmunodeficiencia T, pero como afecta el CD4 y el CD4 estimula a los B para que produzcan inmunoglobulinas, finalmente igual nos da en toda la torre, porque no afecta directamente a la inmunidad humoral, pero a través de afectar a la inmunidad celular al linfocito T, CD4 nos afecta las inmunoglobulinas o anticuerpos. Va a haber disminución de la producción de interleucina 2 e interferón gamma. Dos mediadores químicos que son muy importantes, que varias veces ya se han mencionado, no solo por mí, seguramente también por la doctora Lora. Activación de los linfocitos B policlonales. Va a haber una hipergamaglobulinemia e inmunocomplejos circulantes. Va a haber incapacidad de generar una respuesta humoral de nuevo, una de la nada frente a antígenos nuevos. Hay una respuesta inadecuada frente a las señales de activación normales de los linfocitos B in vitro. Entonces, como les he dicho, el linfocito TCD4 afecta también la inmunidad humoral de esta forma. Si se fijan, esta parte está referente a toda la inmunidad humoral, pero no es que afecta directamente al linfocito B, sino que a través del TCD4. Alteraciones de las funciones de los monocitos y macrófagos. Un monocito y un macrófago es lo mismo, solo depende de dónde está, ¿no? ¿Ve qué grado de diferenciación tiene? En estos casos va a haber disminución de la quimiotaxis y de la fagocitosis, hay disminución de la expresión de los antígenos HLA de clase 2, ya saben que es el HLA, es el pasaporte específico de cada linfocito, leucocito, perdón, y eso se llama en otras células complejo mayor de histocompatibilidad. De ahí va a haber una disminución de la capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, esa sería las principales alteraciones en la respuesta inmunitaria cuando hablamos de VIH. La infección por VIH de las células distintas a los linfocitos T, lo que les decía, no solo los linfocitos T, CD4 son los afectados. Las infecciones, la infección se puede diseminar a través de los macrófagos. Y la chingadera es que cuando infecta un linfocito T, el linfocito T funciona mal, se detiene, no hace lo que tiene que hacer y estimula la respuesta apoptótica, ¿no ven?
y listo, ¿no? Y va muriendo el linfocito T. Por lo menos de esa forma tal vez disminuimos que se infecten mucho más células. Pero cuando afecta al macrófago, el macrófago como si nada. O sea, no, realmente no lo afecta tanto como al linfocito TCD4. O sea, el macrófago está infectado y el macrófago a todo lado. También se considera una célula presentadora de antígeno, ¿no ven? Al igual que las células dendríticas, porque son, ¿se acuerdan del cuadrito CD45, CD8, CD20, CD todo? Eso va a ir en el examen sí o sí, porque eso se puede preguntar en la parte de inmuno, en la parte infecciosa, en la parte de neoplasias, es complementariamente, así todo en conjunto, y sirve mucho para que ustedes desarrollen el razonamiento clínico. Entonces, la macana es que los macros pueden diseminar también todo esto, ¿no? El VIH tipo 1 puede infectar a los macrófagos con diferenciación terminal y puede multiplicarse en ellos. Los macrófagos infectados liberan por gemación cantidades pequeñas de virus, aunque también son resistentes a los efectos citopáticos del VIH. Por un lado, son como un reservorio, digamos, ¿no? Pueden diseminar y pueden dividirse ahí y proliferar más, pero es menos que cuando se infecta un TCD4. Pero por otro lado, no se mueren, digamos, los macrófagos y por eso es que pueden diseminar más la infección. Los macrófagos actúan como porteros de la infección. El 90% de los casos de la infección están presentes en el 90% de la infección aguda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se nos ha subido el, cuando se está bajando el número de CD4, recuerden CD4, y la carga viral está altísima, con seguridad que los macrófagos son los responsables. Las células dendríticas mucosas es hermano, ¿no ve? Una célula dendrítica presentadora de antígenos hermano, están en la misma, vienen del mismo, que lo transportan hasta los ganglios linfáticos regionales, donde el virus se transmite a los linfocitos TCD4. Las células dendríticas foliculares, o sea, estamos hablando de los ganglios linfáticos, son los reservorios del virus, al igual que los macrófagos. Macrófagos y células dendríticas tienen muchas cosas similares porque son hermanos, vienen de la misma célula madre. Patogenia de la afección del sistema nervioso central, algo que casi siempre nos olvidamos que puede presentarse en un VIH. Estamos acostumbrados a que el paciente venga con neumonía, con diarreas, ya les he dicho eso, ¿no? Pero algunas veces la presentación clínica es con alteraciones del sistema nervioso central, como demencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo se explica la afectación del sistema nervioso central? Hay dianas importantes en el sistema nervioso central, pero uno de los que disemina también al sistema nervioso central son los monocitos infectados o los macrófagos y que van y dan ayuda, digamos, a la microglia. Algunos factores solubles como la interleucina 1, el factor necrosis tumoral, la interleucina 6, el óxido nítrico, están inducidos por la GP120. Esto que era el receptor, ¿se acuerdan? Del virus. Evolución natural del VIH. Hay una infección primaria, hay una diseminación del virus y hay un síndrome retrovírico agudo. Entonces, en la infección aguda es caracterizada por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria en los tejidos mucosos. Luego hay una diseminación del virus y aparición de las respuestas inmunitarias. Detección de los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el TCD8 es el encargado de apretar la muerte celular programada, ¿no? Manifestación de la propagación del virus, o sea, el síndrome de retrovírico agudo. Y en este momento los niveles de ARN del virus los podemos usar como marcador de la progresión y de pronóstico, pronóstico y hasta predictivo del tratamiento. Eso no. Bueno,
Cuando nosotros usamos ya antirretrovirales y todo lo que tenemos a la mano, que hay un chingo, y el tratamiento, por si acaso, es gratis en muchos países, entonces podemos tener una infección ya por mucho tiempo. Esa infección crónica vamos a, va a tratar de que esa enfermedad esté siempre latente. Pero aunque tengamos los mejores antirretrovirales del mundo, siempre va a haber una replicación continua del virus y una distribución celular. Pocas manifestaciones clínicas, obviamente, porque está controlado, o a veces ninguna. El 10% de los linfocitos CD4 probablemente estén infectados en este momento. Las defensas del anfitrión disminuyen, pero no tanto como para dar manifestaciones clínicas. Bueno, vamos a quedar ahí. Como están viendo, estamos muy amplios, siendo muy amplios, porque esta enfermedad es muy grave y es muy importante. Tal vez está un poco olvidada en los últimos años, pero es porque a nivel mundial sí ha bajado su índice, pero sigue existiendo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación. Bueno, si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Chacho.